Hola, soy Matza Amaranto Cepeda, directora general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Bueno, gracias de verdad por invitarme a esta entrevista. ¿Quién es Matza? Yo creo que una apasionada de la vida y todo lo que tiene la vida. Eso creo que es lo que más me definiría, ¿no? De estas cosas que definen la vida, bueno, hay cosas muy particulares. Soy una gran amante de la palabra, creo en la palabra y creo que es algo que ha guiado toda mi formación, pero también todo este lapso que hemos tenido o que he tenido en este mundo. Sí, bueno, pues te cuento, yo de chica, creo que desde muy chica, yo he sido muy cercana a la lectura. Eso ha sido como una cosa como muy extraña, porque mis papás se dedicaban totalmente a un tema diferente. Mi padre se dedicaba, que ya falleció, se dedicaba a los torneos de billar, teníamos un billar y un bar, y mi mamá se dedicaba a las labores domésticas y también a ayudar a la producción de este bar y de este billar. Sin embargo, creo que me tocó vivir, y a muchos nos tocó vivir esta generación de los 80s, en donde los libros llegaban a tu casa. Pues llegaban los viajeros, lo que nosotros conocíamos que eran los viajeros, que te vendían aquellas grandes enciclopedias y te las daban por abonos, y bueno, eso fomentó, creo yo, y creo que fue una gran campaña de fomento a la lectura, ahora que lo pienso, porque muchas de las familias mexicanas, chiapanecas, pudimos tener el acceso a los libros desde nuestro hogar. Es decir, tuvimos estas enciclopedias, ¿se acuerdan? Las Larousse, 12 tomos, eran enormes, pero también habían clásicos de la literatura, había también una colección sobre animales, sobre plantas, bueno, una cuestión bellísima. Y bueno, tenía una de las facilidades de pago y así las familias se hacían de estos grandes acervos. Pues así mi familia se hizo de esos acervos, y si bien no hubo una formación específica en decir que día a día se leía en casa por obligación, porque creo que pues, también por obligación no puede ser la lectura, sí hubo algo que creo que pudo conjugarse con toda esta magia, que es la cercanía a los libros. Los libros estaban en casa como estaban las bolas de billar, estaban los tacos de billar, estaba también todo este ambiente bohemio. Para mí, la literatura con la música son dos cosas que tienen que ir, que van muy, muy, muy juntas. Yo creo que soy una persona que escucha de todos los géneros musicales, algunos me gustan más que otros, pero justamente de ahí viene este proceso de quién es Matza. Yo vivo y todavía sigo viviendo, nací, crecí y sigo viviendo en Ocosocuautla, mejor conocido como Coita. Me he resistido mucho a cambiar de lugar de residencia. He vivido en otras ciudades por mucho tiempo, o sea, viví 8 años fuera de ahí, después viví otros 5 años fuera de ahí, pero siempre regreso. Es como estos lugares seguros a los que uno siempre vuelve. Y sí, Coita se ha vuelto mi lugar seguro de por sí. Incluso porque tiene creo yo que tiene esta cosa como añoranza, y no sé por qué decirlo, también como de amor, que son estos núcleos familiares, estos núcleos de amigos, de vecinos, que tal vez se pierden un poco en las ciudades, ¿no? En las ciudades más grandes. Puedo decir todavía, fortuna, conozco a mis vecinos, tengo amigos que nunca fueron familia consanguínea, pero que hoy por hoy nos seguimos diciendo primos, primas, y eso ha hecho pues de tejer todas mis líneas de solidaridad en mi pueblo, ¿no? Las cuales sigo manteniendo. Y desde ahí, pues fui una niña de por sí muy inquieta. Creo que fui muy, muy inquieta
no fui ni la mejor portada de la escuela, ni la de dieces. Creo que nadie que me haya conocido en esa época diría eso. Siempre he sido una persona muy inquieta. Y eso mismo me orilló justamente a la literatura. La literatura también para mí fue un acto de rebeldía. El vivir vivo en un municipio que es Soque. A mí me dicen Matza por acortar las palabras, porque realmente me llamo Maritza. Por cortarlo y porque les daba mucha flojera decir Maritza, me dijeron Matza. Coincide, como una especie de azar, que Matza tiene un significado en Soque, que es estrella. Entonces ahí ya me lo agarré y dije, pues bueno, este va a ser mi... Entonces soy la estrella. Entonces ahí realmente me quedo con Matza. Y pues toda mi familia, todos mis amigos, toda la gente cercana, incluso la no cercana, me conoce como Matza. Cuando me dicen Maritza, también me gusta, pero siento que me están regañando. Entonces como que bueno, todo está bien. Pero ahí justamente empieza esta gran aventura que siempre lo he visto que es como si hiciéramos una navegación. De niña siempre creo que me he mantenido como en las grandes pasiones. Hay cosas que creo que uno desde niño define qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. A mí no me gusta el deporte. Nunca he hecho deporte, la verdad. Sí, yo no corro ni en defensa propia, o sea, nunca he podido hacer deporte. Sin embargo, me gustó mucho la lectura por las cuestiones que ahora les platiqué y seguramente adelante les platicaré. Los juegos de mesa, me encanta. Vengo también de esta familia que juega billar, pero también me apasionó jugar ajedrez. Toda la preparatoria estuve en la selección de ajedrez. Me acuerdo que hasta llegamos a un nacional de ajedrez. Hace mucho tiempo que también ya no juego con esa intensidad, pero me encanta armar rompecabezas, me encantan los legos, todas estas cuestiones que tengan que ser de armar y de estar como que tengan que tener un nivel de concentración, me gusta mucho, es algo que me llama mucho la atención. Y me apasionan temas también, me apasiona mucho el tema de la piratería, me apasionan los piratas y los barcos. Esa ha sido de mis grandes pasiones. Tuve la fortuna de vivir algún tiempo en Puerto Progreso, Yucatán, y para fortuna mía pude vivir frente al mar. Entonces cada vez que yo estaba ahí, que fue como un tiempo como de retiro, me dediqué a leer sobre barcos y piratas y sobre el mar. Sí, y fue algo que para mí me sacó mucho de mi zona de confort. Intenté escribir, terminé de escribir un poemario que no se ha publicado, que se llama Queen Anne's Revenge, que es la venganza de la reina Ana, un barco pirata que fue tripulado pues, por un gran pirata que era Barba Negra, que nosotros lo conocemos ya por esta cuestión comercial que es los Piratas del Caribe, que todos conocimos a Barba Negra y por este actor Johnny Depp, pero pues este pirata pues tiene una gran historia dentro de la piratería, así como lo tuvieron grandes piratas, Barbarroja y los barcos emblemáticos, cómo se fueron construyendo los barcos. Entonces, esto que te platico es como el nacimiento de Matza. Creo que gran parte, yo no podría contar una parte de mi vida sin que estuviera la cercanía de los libros y de todas estas grandes aventuras. Y algo que une a los libros, la aventura de los barcos, la aventura de la vida bohemia también, por qué no decirlo, de la música, es la gran pasión por la vida. Yo no podría asumir la vida con cierto dejo de tristeza. Hay un cliché que siempre dicen que pareciera que el poeta es una persona triste, que ahí va el poeta y va como arrastrando su maleta, ¿no? Y yo no he podido comprender la poesía así. Para mí la poesía ha sido vida, la poesía ha sido juego. Para mí escribir un libro ha sido un suceso muy divertido en el que me enfrasco. Puede ser un año, como pueden ser 6 meses, como puede ser un mes, pero es un asunto sumamente divertido. Sí, a mí creo que es otra de las grandes cosas que he logrado fomentar a lo largo de la vida. Si a mí algo me causa dolor, es de las primeras cosas que me alejo, ¿no? Entonces,
es mi misma conexión con la poesía, con la vida misma, con el trabajo. El trabajo que no es trabajo, trato que siempre que el equipo se sienta en su casa, que se relajen, que no sean postrados, ¿no? Que no sean como muy serios, porque yo no soy seria, ¿no? Y creo que se puede trabajar desde ahí. Creo que se puede romper con este estigma que todos tenemos que estar encajonados en un porte que se tiene que, porque los seres humanos no somos así. Entonces, pues de ahí más o menos va. ¿Recuerdas, digo, aparte de las enciclopedias, cuál fue el primer libro Uy, sí. que ya, o sea, que ya no era educativo, Sí. que tuviste en tus manos y que tal vez fue el boom, ¿no? De entrar a la fantasía, a la historia, a transportarte a otro mundo? Sí, quiero contarte algo muy chistoso. Pues mi mamá, como en todas las casas, tienen los álbumes de fotos, ¿no? Y yo tengo una foto del kinder, de tercero de kinder. No, estoy en un micrófono y estoy leyendo un poema. Fue el primer poema que me aprendí de memoria, que fue un poema de José Martí, que mucha gente seguramente lo conoce, que se llama Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Me acuerdo, creo que ese es el primer poema que conozco porque me obligan en el kinder. Y pues me acuerdo, cuando yo me acuerdo de la foto, me acuerdo de ese momento. Pero pues en ese entonces era un asunto totalmente obligatorio que uno tenía que cumplir con la escuela. Cuando llego a la primaria, en los 90s, los libros, la verdad es que traían una gran vertiente de la literatura. Sí recuerdo el primer poema que me impactó. Venía en uno de los libros no me acuerdo si de segundo o de tercero de primaria, y venía un poema de un autor regiomontano que decía algo así: de niño a mí me perseguía el sol. Y a mí me daba mucha curiosidad que un niño como yo, también lo persiguiera el sol. Y creo que esa es una de las cosas bien bonitas de la poesía, de la literatura. Uno puede ser diversas personas, diversos autores, a través de la palabra. Hace algunos años daba unas clases de literatura, que era literatura gastronómica, en una universidad, y yo les decía, es que es bien importante lo que se nombra. Cuando sale esta oleada hace, pues, prácticamente muy pocos años, de las feministas que decían, lo que se nombra no existe. Y mucha gente decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué poner las Cs? ¿Por qué poner las X? Y hay una gran discusión de eso. Y todas creo que tienen en algún momento la validez. Lo que sí creo es que la palabra tiene una cuestión fundadora. Yo les ponía una prueba. Imagínense que están peleando con su novio o con su novia. Y en ese momento tu novia te dice, ¿sabes qué? Te odio, ¿no? Y te lo dijo de enojada. Pero produjo un sentimiento. ¿Ya viste qué tan fuerte es la palabra? Puede crear cosas de la nada, como así puede destruir cosas de la nada. Le dijo, por eso es tan importante nombrar. Incluso muchos teóricos decían, de hecho creo que era un teórico que se llama Foucault, que decía que para sanar también tenía que hablar. Y eso también lo dicen los terapeutas, porque uno va al terapeuta para hablar. En el momento que uno pone en palabras lo que le duele, lo que quiere, ya sabe lo que es. Entonces, desde ahí, cuando leí ese libro, ese poema, que es de Alfonso Reyes, me impactaba que hubiera otra persona que sintiera el sol igual que yo. Entonces era como, ay, mira, en algún lugar hay otro niño que también lo persigue. Porque creo que son esas cosas que siempre ¿por qué te persigue la luna? ¿Por qué donde yo vaya, camine, veo al sol, veo a la luna? Porque anoche, bueno, esas cosas como muy primarias, ¿no? Y de ahí yo creo que no tengo otros recuerdos a terminar la primaria de que tuviera que ver con la literatura. No lo tengo. Pero en sexto de primaria, ya para entrar a la secundaria, como es un pueblo muy chico, pues todos van al mismo salón, sigues teniendo los mismos compañeros. Antes era muy difícil que se esparcieran. Y llega a Tuxtla
había un cine, nada más, creo. No, habían 2 cines, el cine de Chiapas y el Gemelos, creo. Creo que había otro por ahí, bueno. Pero llega aquella película que se llama Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Pero antes, venir de Coita a Tuxtla eran casi 2 horas, porque no había transporte directo. Tenía uno que esperar unos camiones que se llamaban pancheras, que venían de Cintalapa. Entonces era un cohete venir a Tuxtla. Y entonces, pues todo el mundo hablaba de Romeo y Julieta, ¿no? Esta gran historia de amor. Y uno también empieza en ese momento como estas cuestiones, como curiosidades, ¿no? El interés. Y pues uno no podía venir a Tuxtla al cine. Además, en ese momento, pues era una cuestión de lujo, como hasta hoy, pero en ese momento era aún más, ¿no? Entonces habían otras preocupaciones que asumir. Y me doy cuenta que en esta enciclopedia que pasaban vendiendo, venían los clásicos de la literatura universal, y entre esos venía Romeo y Julieta. Entonces me enfrasco leyendo Romeo y Julieta, mal leído obviamente, lo que uno puede entender y comprender, pues a los 10 años de edad. O sea, no tiene uno mucho que, o sea, uno lo que ve es, o lo que vi en ese momento era la gran historia de amor entre los Capuletos y los Montescos. Era lo único que pude ver. Pero fue el primer libro que leo, y fue una obra de teatro, fue esta obra de William Shakespeare. Y ahí la lectura fue, ha sido mi relación más larga, mi relación amorosa más larga ha sido con los libros. Y yo creo que seguirá siendo, creo que no hay amor más especial que ese. Y creo que lo que fomentó ese amor, o ha fomentado ese amor, es que es un amor mismo a la libertad. No tengo ni horarios para leer, ni mido las cantidades de libros que tengo que hacer o que tener en cuenta, pero siempre trato que me estén acompañando. Y además a mí me encanta platicar mucho de eso. No sé si se dieron cuenta, pero me encanta platicar de eso. Y siempre tengo cuando a mí alguien, de hecho con los chicos tenemos muchos transcursos en carretera. Y a mí me gusta mucho andar contándoles historias, ¿no? Historias de los libros. Lo mismo que hago con mi hija es muy chiquita, y a veces me chulean mucho, me dicen, es que Emilia le encanta contar cuentos, todo el tiempo está contando cuentos, y cuentos de terror además, le gustan los cuentos de terror también. Y algo que me gusta es de que a Emilia nunca se le ha impuesto leer, porque además está aprendiendo a leer. Pero como en el caso lo veo como, está bien, y creo que las pasiones son así. Y leer, justamente cuando hablamos de esta libertad, es leer con no pensando que cuando uno lee va a ser un ser superior al otro. No, yo creo que es peor. No, hay gente que dice, es que todos los escritores, pues algo de buena gente de tener. No, hay escritores de buenas personas, ¿no? No necesariamente te va a ser un ser bondadoso, eso es un cliché, eso no pasa. Sin embargo, creo que las grandes aventuras de la literatura, de la poesía, de la literatura en sí, te da otras opciones para ver la vida. Y creo que eso no te lo da ningún otro arte. Cuando uno ve una gran tragedia, como las grandes tragedias griegas, y los compara uno con su vida, porque siempre tiene algo que ver con uno, dices, bueno, pues al griego le fue peor, no me fue tan peor. Entonces, así como ahora lo digo de broma, creo que es algo que se puede llevar a la vida. Yo estaba en la secundaria y sí escribía mucho, pero era también raro, porque en la secundaria si escribes, o sea, tanto hombres como mujeres, pues también como que los amigos y las amigas, ¡ay, escribe! No sé, era como algo escondido, como algo secreto, ¿no? Y me acuerdo perfecto. A mí me gustaba un muchacho, un niño igual que yo, joven, adolescente, y ya leía en ese entonces a Sabines, que todo el mundo leía a Sabines, porque además hay una historia. Sabines era tío abuelo o un pariente como cercano de una de mis amiguitas, ¿no? Entonces, en algún momento, no sé por qué, yo encontré ese libro de Sabines,
y Sabines ya era conocido, estaba vivo todavía en aquel entonces, y transcribí un poema de Sabines y aparte le escribí una carta, y en esa carta mucho tiempo después me di cuenta que era un intento de poema, ¿no? Escribí mucho, escribía diarios, creo que los diarios también me han acompañado toda la vida, aún sigo escribiendo diarios, pero no era de manera como formal, o sea, no en ese momento yo no creía que iba a ser poeta, o sea, no, ni siquiera lo meditaba, que si iba a ser, o si yo quería ser poeta o quería ser escritora, no, era algo como más personal. Escribo, ninguno de esos textos sobreviven, gracias a Dios. Cuando entro a la prepa, ahí sí, la lectura fue mi etapa más rebelde, que ya mis papás ya no sabían qué hacer conmigo, y fue también como un escape. Y ahí entró el primer taller de poesía, que fue hace ya muchos años, últimos de los 90s, donde también coincido con una poeta que todavía es poeta ahora, que es Tania Ramos, y con uno de mis núcleos amigos centrales, porque ahí justamente en ese taller conocí a otro de mis grandes amigos, que es Fabián Rivera, que ahora tiene una librería de viejos y trabaja en la biblioteca pública, pero son amistades que fomentamos, que no estudiábamos en la misma escuela, o sea, fuimos a un taller de poesía. Y ahí es donde creo que por una cuestión de decisión, digo, sí, yo quiero dedicarme a la poesía, yo quiero dedicarme a la literatura. Me acuerdo de la maestra Elba, que es mi amiga más joven, siempre digo que es mi amiga más joven, y la más contemporánea de todas mis amigas. Desde el inicio yo creo que ella se dio cuenta, porque tiene una sensibilidad muy desarrollada, y se dio cuenta que yo no sabía muchas cosas y que yo ignoraba muchas cosas del ámbito editorial y de la edición. Y ella y el maestro Laco decidieron ayudarme a formar sus propios libros, además, ¿no? Y me dijeron, vamos, ¿a qué hora sales? Me acuerdo que eran como las 3 de la tarde. Dice, pues a las 3 de la tarde van a pasar por ti, vas a ir a la casa, comemos y ponemos a editar el libro, ¿no? Y así salen esos libros, que realmente el trabajo había sido de ellos, porque ellos casi lo editaron, pero me enseñaron mucho en el camino. Y después de eso, yo me quedo, o sea, con una amistad muy profunda con ellos, con su hija Masha, con su nieta, con su yerno. Y años después yo me voy a trabajar con el maestro Laco y la maestra Elba a la Ciudad de México, a una fundación que ellos tuvieron. Ahí estoy algunos años y tengo un acercamiento como más a estas instituciones, se podría decir, aunque esa era una institución, una empresa privada, no lo que ellos mantenían. Y después regreso a Chiapas. Cuando regreso a Chiapas, hay una cosa, yo nunca me imaginé que iba a estar en la dirección de Coneculta. Eso es algo que nunca, ni siquiera, ni lo tenía planeado, ni era un objetivo para mí. Empiezo a buscar trabajo y pido una cita con quien en ese entonces era la directora general de Coneculta, que es ahora nuestra secretaria de gobierno, que es la maestra Cecilia. Pues muy amablemente me da la cita, ¿no? Y cuando yo llego a la cita, pues le digo, bueno, la verdad es que lo que vengo es como a buscar trabajo. Le robé también a su particular, que ahora ya es mi particular. Pero justamente es eso, o sea, no, algo que me ha gustado mucho este camino, que no he tenido como grandes intermediarios, ¿no? Entonces llego, me presento, no me conocía tampoco, no nos conocíamos y confió en mí. Entonces me dice, bueno, al paso del tiempo me dice, oye, tengo un lugar que es el Museo del Café. Y en ese momento mi hija tenía 3 meses, hace 6 años. Y bueno, me aventé a la aventura y en eso empezamos a trabajar. Viene un evento fuerte que es la pandemia. Y al año y medio de la pandemia, que era una pandemia que iba a durar 2 meses y tardó como 3 años, se hace un cambio y la maestra Cecilia asume la Secretaría General de Gobierno y en eso me proponen, bueno, ya conozco al señor gobernador, aquí ahora nuestro gobernador, y bueno, se hace la propuesta. Fue todo, la verdad, todo en una tarde-noche, y dije sí, y la verdad es que fue
era como estar en una casa que yo ya conocía, porque antes de estar en el Coneculta a la dirección, pues había sido beneficiaria del PECD, había sido parte de la coordinación editorial. Entonces conocía como muchas áreas, conocía mucha gente, entonces fue como llegar a una familia donde ya conocía a algunas personas. Entonces ahí empezó esta gran aventura que ya tiene 5 años y de los cuales estoy muy agradecida, pero sobre todo creo que todo el equipo de los que conformamos, que ahora me enorgullezco mucho decir ha sido de las generaciones y de las administraciones más jóvenes. No lo digo porque yo sea muy joven, tal vez yo no soy tan joven, pero el equipo ha sido muy joven y que eso no les ha impedido demostrar lo profesionales que son. Entonces ha sido fabuloso. Mira, está emocionada. Sí, claro. O sea, tenemos a gente muy pequeña, o sea, muy pequeña trabajando, o sea, gente que entró con nosotros 22 años, o sea, saliendo de la carrera y que tenían obligaciones durísimas, ¿no? Niveles de estrés durísimos. Y voy a llorar. Ya nos vamos. Sí, creo que sí, fue una gran aventura. Pero quiero decirte algo, fue una aventura y creo que por eso me da con muchos sentimientos. Fue aventura, te voy a decir por qué. Siempre que ves una institución, ve uno lo duro de la institución. Y lo duro de la institución es esta parte fría, ¿no? Algo de lo que me voy de estos 5 años es con la certeza de que la gente que trabaja ahí, el 90% de la gente que trabaja ahí, es gente que ama profundamente su trabajo, que dio más de lo que tenía y que tiene un corazón profundo. Hicieron cosas bellísimas, donde yo solo tuve que dirigir. El último evento fue, nosotros no tenemos, el Consejo tiene 48 casas de cultura, más recintos culturales, más teatros, pero había municipios donde no se les había atendido, somos muchos. Y ahí llegan unas cosas que se llaman jornadas culturales. Y ahorita vas a entender por qué llanto. Porque nos tocó una gran encomienda, enfrentar los focos rojos de los estados. Y uno de esos focos rojos fue Tila. Nosotros llevamos casi 3 meses trabajando en territorio en Tila. Estamos la mitad de la semana aquí, la mitad de la semana en Tila. Y para todos, cuando viene esta propuesta, cuando decidimos hacer estas jornadas culturales, que son unas jornadas para la fraternidad y la paz, todo el mundo tenía miedo, ¿no? O sea, y era comprensible, nadie quería ir. Decía, no, ¿cómo le vamos a hacer? Y para mí también fue muy fácil y muy astuto de mi parte decir, vamos a predicar con el ejemplo, yo también voy a ir, ¿no? Y nos sumamos a estas grandes mesas de trabajo que se han hecho en estos municipios. Y pudimos ver cómo realmente el arte y la cultura sí funcionan para crear redes de paz, de solidaridad y sobre todo de otras maneras de comunicarse entre los seres humanos. Y eso nos pasó en Tila. Y eso nos pasó en esta gestión. Y fue no solo demostrar hacia los demás que a pesar de ser una institución que sirve mucho para los discursos, la cultura y el arte sirve para los discursos. Todo el mundo te habla del arte y la cultura y de los beneficios del arte y la cultura. Pero cuando uno les pregunta realmente cómo implementar que el arte y la cultura funcionen, cómo hacer que esto sea fomentado como un derecho humano, es muy difícil. Porque para empezar, creo que más que recursos económicos tienen que hacerse un conjunto de voluntades, porque no a todos los lugares es fácil llegar, no todos tenemos y no se puede tener toda la sabiduría, la entereza para conocer cada pueblo y poder comprender desde nuestra lejanía, pues también de nuestra propia historia de vida,
cómo es la otra persona, cómo se manejan otros pueblos, otras comunidades. Y justamente este trabajo que es de territorial nos permitió eso, conocer más allá de lo que puede ser el arte, ¿no? Y de lo que puede transformar vidas. El arte sí puede transformar vidas, la cultura puede transformar vidas. No es solo, eso sí, tiene que ir encaminado a muchísimas cosas, como es salud, como es educación. Ya lo decía antes, cuando inicia la Revolución Cubana, uno de los grandes como eslogans, emblemas, era educación, arte y revolución primero. Claro, educación, arte y salud son lo primero que se debe fortalecer para que el ser humano sea ese gran ser humano que se espera, ¿no? Y se ha intentado. Entonces creo que es ese momento que me dio mucho sentimiento fue porque es justamente eso. En 5 años no puedes hacer un gran cambio, no puedes cambiar todo. Históricamente es muy difícil. Cuando alguien habla de estos cambios que hemos visto nosotros históricos, de un color de partido a cambiar a otro sistema de partido, y quisieran ver los cambios ya, ¿no? ¿Por qué no ha cambiado? Si la 4T, ya lo dije, ¿por qué no ha dado los resultados que ha resultado? Es que históricamente es difícil. Lo que se está construyendo y germinando ahorita, los frutos de esto, no los vamos a ver hasta 2 o 3 sexenios después. No se puede. Estás compitiendo contra toda la historia de un país y en este caso, contra toda la historia de las instituciones. Pero ¿qué es lo importante de haber hecho este trabajo estos 5 años? Que no digo que sea el mejor, porque sí nos fallaron muchísimas cosas, nos faltó muchísimo tiempo para otras muchas más, pero creo que tuvimos la oportunidad de hacer algo, la oportunidad de abrir el camino hacia otras maneras de ver las instituciones, hacia otras maneras de ver el arte y sobre todo de poder dar la oportunidad a nuevas voces y a otros tipos de expresiones. Hoy por hoy nos vamos en el Consejo enorgulleciéndonos de que no se editó ningún libro a consignación ni por designación. Hubo una convocatoria e incluso hubo un comité ajeno al Consejo, ni yo estaba ahí, que decidía qué se publicaba y qué no. Y eso lo decían solo con base en los recursos literarios y estilísticos y demás, que hacía este comité para decir esto vale la pena de ser publicado. Todos los recursos que hubieron, que antes eran por designación particular, se abrió una convocatoria y tuvimos grandes fortunas. Hoy por hoy nos vamos con una convocatoria con perspectiva de género que antes no había. Y esto es un avance. Y no lo digo yo, porque tal vez yo no lo hice, el equipo, había mujeres también en mi equipo que decidieron y bueno, esta es la propuesta, bueno, por mucho tiempo y es totalmente viable. Hay mujeres creadoras que necesitan por ahora este espacio y se hace esa convocatoria, crear con perspectiva de género. Y también esos dijimos, bueno, ya tenemos muchos premios de poesía, de cuento, pero tenemos un gran dramaturgo. ¿Quién de nosotros bueno, aquí no porque están muy jóvenes, pero a nosotros nos tocó ver en los 90, prendías la tele y era Cuna de Lobos. Cuna de Lobos fue un gran escritor, un dramaturgo chiapaneco, tapachulteco, que se llama Carlos Olmos, que vino a transformar, bueno, esa es la parte comercial que vimos, que fue la telenovela, pero fue el gran dramaturgo chiapaneco. Hoy por hoy nos vamos dejando esta gestión, el Premio Nacional de Dramaturgia, el segundo premio nacional en todo el país que se dedica a obras de teatro, que por cierto ya vamos a darlo este fin de semana, lo ganó una chica de la Ciudad de México. Además una chica está ganando el premio de teatro, qué fabuloso es. Ahorita casi puras mujeres han ganado. Ha sido una curiosidad, ha sido una cosa así. Nos vamos con ese orgullo, nos vamos que ningún festival desapareció. Por pandemia en el país desaparecieron muchos festivales. Muchos de ellos, nosotros podemos ver el claro ejemplo, el Cervantino Nacional, ya cobran entradas para algunos eventos, algunos conciertos masivos. En Chiapas nos vamos con la fortuna que ningún festival cobra un solo peso, ni por conciertos masivos, ni por exposiciones que estén dentro de estos marcos, de estos festivales, son totalmente libres y gratuitos, y que hemos tenido públicos de 3,000, 4,000, 5,000 personas en los masivos, y que todos han sido gratuitos.
nos vamos con el fomento también de 2 festivales más, que es el Festival Emergente, que es el Festival de Arte Urbano, que es para jóvenes más jóvenes, que hay grupos de ska. Hace poco pasó, estuvimos ahí con el Cañón del Sonidero, y para muchos, que fue también mucha añoranza, que fue Bacté, que estuvo ahí, y el Festival de la Primera Infancia. Porque si algo también teníamos muy claro es de que el arte se tiene que fomentar desde niños. Pero para que el arte se pueda fomentar desde niños y niñas, tiene que dejar de ser un privilegio. Porque si al papá y a la mamá, o sea, tú como papá dices, bueno, si llevarlo a mi hijo al teatro me va a costar 100 pesos, que es mi desayuno y mi comida de un día, o mi trabajo, mi salario de un día, pues yo tengo que comer, ¿no? Entonces no se puede. ¿Qué es lo que se hizo? Y que eso fue mucho el respaldo, de verdad, y no te lo digo porque sea, creo que fue el respaldo del gobernador. Nosotros tenemos un museo de la niñez. Tú puedes llegar con tu hijo de 6 meses y hay una sala especial para atender a esos niños. Y te enseñan como padre o madre de familia a talleres de matrogimnasia, de cuestiones de primera infancia, cómo leerle a tu bebé de los primeros meses, cómo fomentar el arte, la música y sobre todo la cultura desde los primeros meses. Y esto no te genera ni un peso. Pueden llegar familias enteras, es un museo que abre de martes a domingo, donde no te vas a gastar un peso, y tiene 16 salas. Tú puedes conocer desde los dinosaurios, que todo el mundo le gustan mucho los dinosaurios porque son los dinosaurios mecánicos, pero hay una diversidad. Entonces, eso es de las partes que se ha trabajado en nuestro concepto. Sobre todo que pues el consejo creo que es explorarnos, perderle el miedo a nuestro cuerpo, porque además de que es la casa que habitamos, tenemos que conocerla como el hogar que somos. Así que ahora sí, como ha dicho el cliché, a tocarse y a explorarse.